Si ha tenido precedentes, podemos decir que hay ahora más crispación que antes, que la había, pero de distinta manera, que se expresa de diferentes formas. A mí aquí me falta perspectiva comparada. Yo tengo la sensación de que hay un elemento, digamos, general de orden internacional y luego hay un elemento de política doméstica. En términos de orden internacional, creo que así como el neoliberalismo de los años 90 era un neoliberalismo optimista, o sea, que le prometía a todo el mundo que gracias a la globalización iba a haber, y apertura de mercados y de regulación, iba a haber prosperidad para todos, y planteaba un futuro optimista que luego no se cumplió, o se cumplió solo para algunos segmentos de la población. El neoliberalismo actual es un neoliberalismo pesimista, enfadado, que asegura que no hay para todos y que por tanto apunta a una fragmentación brutal de la sociedad, prometiéndole a algunos que ellos sí se pueden salvar, pero reconociendo que no hay para todos y además sin ninguna voluntad de dibujar un futuro prometedor. El futuro va a ser malo, el futuro va a ser complicado, los que te digan que no es así son unos charlatanes demagogos de izquierdas y yo te digo las cosas como son. Esto va a ir mal, pero tú puedes formar parte del grupo de los ganadores que pisan al resto. Eso hace que en todo el mundo está habiendo una oleada reaccionaria muy importante. Yo creo que también favorecida por un momento como caracterizado por el cinismo y por el nihilismo, ¿no? Si no vale la pena cuidar nada, ni las instituciones, ni el planeta, ni a tu vecino, pues en realidad, ¿no? Donde nada vale nada, todo está permitido, ¿no? Y por una cierta idea de las derechas de la libertad como el derecho irrestricto de los propietarios a hacer todo aquello que su dinero les permita comprar. Eso es un clima general. Y yo diría que ahí, no soy un experto en el tema, pero diría que ahí un cierto uso de las redes sociales está contribuyendo a que no haya un terreno cultural mínimo en las sociedades. A ti los algoritmos te favorecen siempre que escuches aquello para lo que ya estás predispuesto a escuchar y que te relaciones con aquellos que ya piensan como tú. Entonces no hay ni un terreno como mínimo de valores. Ahora, en el plano doméstico español yo no sé si es muy novedoso el comportamiento de las derechas. O sea, seguramente desde Donoso Cortés, la derecha española ha teorizado que a la nación le sobra la mitad del pueblo. La mitad del pueblo español le sobra a la nación española porque no es suficientemente española, porque habrá otras lenguas, porque tiene ideologías que dicen ellos que son foráneas y por eso cada cierto tiempo proceden a un intento de mutilación para que el pueblo español encaje bien en un molde estrecho de su idea de nación española. Y eso se traduce en una idea patrimonial del poder por la cual cada vez que hay un gobierno de centro-izquierda en España, la derecha considera que ese gobierno es ilegítimo. Y eso yo no tengo tanto recuerdo de los gobiernos socialistas, de los primeros gobiernos socialistas, tengo recuerdo político sobre todo desde que ya estoy militando políticamente los gobiernos de Rodríguez Zapatero y los gobiernos de Sánchez. Yo he visto siempre la misma dinámica, que es que si la derecha no posee el poder político es ilegítimo. Y además, y ya cierro con esto, con una dinámica muy desequilibrada, porque cuando el centro izquierda tiene el gobierno, posee un trocito pequeño del poder en el sistema político, con la mayor parte de los aparatos del Estado y de la sociedad civil y de los poderes económicos en contra. Y cuando el centro derecha tiene el gobierno y casi todo el resto de lo demás. Eso hace que el centro izquierda a menudo se comporte como si fueran inquilinos en un Estado que no le es propio. Y la derecha, en el mejor de los casos, te deja gobernar unos años, pero siempre con una acusación de ilegitimidad. Cualquier gobierno que no sea de ellos ha sido siempre un gobierno ilegítimo. Entonces, digamos, puede que sean nuevas las formas en las que se expresa, pero esta idea patrimonial del poder, por la cual para las derechas el país es suyo, el país va antes que la democracia, que eso es muy importante, la nación española va antes que la democracia, el poder les pertenece y todo el que esté en el poder, aunque sea temporalmente, es un usurpador, creo que está, por desgracia, en el ADN de una derecha que entiende que el poder... La democracia a veces la democracia electoral le dará la razón o no, pero el poder le pertenece por otra cosa, por derecho de conquista, en realidad. Estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que dice Íñigo Errejón, ¿no? Yo creo que parte de la frustración de la derecha es que disponiendo de muchos más recursos no ya en la sociedad, que desde luego, sino también en el Estado, a lo largo de esta historia el Partido Socialista haya gobernado el doble de tiempo. Han sido por encima de algo más de 25 años, el PP ligeramente por encima de 15. Entonces eso le produce una frustración enorme y fundamentalmente las estrategias de crispación de las que venimos a hablar tienen que ver con estrategias de hacerse con el poder
con estrategias para dividir la fortaleza que pueda tener el adversario, de desmovilizar a los votantes del adversario, de bloquear algunas políticas. Para el PP ha sido una obsesión, desde luego, las políticas respecto de... La derecha es también muy hipócrita, que no es algo que nos decía Íñigo, me parece. Es decir, no ha tenido reparo en pactar con el nacionalismo catalán cuando lo ha necesitado. Ha pactado con el señor Pujol cuando lo necesitó Aznar. Aznar llamó tranquilamente Movimiento de Liberación Nacional Vasco a ETA. Qué sé yo, es decir, no... Ahora mismo, de vez en cuando, en esta especie de extraño baile que practica Rajoy, en el cual no ha dicho ni una sola vez qué es lo que haría si tuviera el gobierno en sus manos, lo único que ha dicho es que tal vez hubiera tránsfugas del PSOE y que tal vez haría un pacto con Junts. Entonces, la verdad es que no se entiende muy bien qué es lo que quiere la derecha, excepto recuperar el poder como sea. Y no se sabe para qué, porque no han carecido del respeto hacia el pueblo español, decir que para qué quieren los resortes del poder. Pues, sí, decía que básicamente que eso lo vimos incluso en la campaña electoral, que las derechas se presentaron explicando con mucho lujo de detalles cuántas cosas querían eliminar, sí, cuántas cosas querían derogar, y con una gran incógnita sobre qué querían hacer, sobre qué querían transformar o qué querían reformar o qué querían mejorar en nuestro país. Yo creo que es posible que vivamos un momento de mayor zozobra y de mucha inquietud para mucha parte de los ciudadanos, porque creo también que estamos en un momento global y de nuevo en nuestro país de interregno, en el que sabemos que una buena parte de las instituciones, de la manera de nuestro modelo de desarrollo, por ejemplo, en relación al planeta, o de nuestra manera de intentar garantizar derechos básicos de ciudadanía, están en cuestión, no son capaces de producir seguridad para la mayor parte de la gente, y todavía no tenemos claro qué los va a sustituir, ¿no? Si los va a sustituir un proceso de involución cada vez más autoritaria. Yo no creo que las elecciones ni los derechos individuales estén en juego, pero que las libertades y los derechos de ciudadanía se reduzcan en lo fundamental a los derechos mercantiles que tu bolsillo te permita comprar y a la participación en elecciones una vez cada 4 años. O bien viviremos un proceso de democratización de nuestras sociedades, de nuestra sociedad, que en mi opinión para España implica fundamentalmente un nuevo acuerdo entre pueblos, es decir, un acuerdo territorial que hoy se ve muy difícil, pero que es una especie de fantasma del que no se puede huir, que está presente siempre en la política española y que hay que encarar con las herramientas, en mi opinión, exclusivamente políticas. En segundo lugar, un tipo de acuerdo de cómo comportarnos con el planeta. O sea, nuestro país se puede convertir rápida y fácilmente en un desierto en el que la vida sea cada vez peor y cada vez más difícil, y por eso siempre que decimos que hay que emprender políticas de transición ecológica, alguien nos dice, bueno, pero es que si China no lo hace, da igual lo que hagamos nosotros. Bueno, sí que importa lo que hagamos nosotros, primero porque llegar primero tiene premio a desarrollar tecnologías y modos de producción que sean más sostenibles, y en segundo lugar porque vamos a ser seguramente el país más afectado de la Unión Europea por el cambio, lo estamos siendo ya por el cambio climático, y en tercer lugar la mayor problemática, y en esto seguro que estoy de acuerdo con mi profesor, que es la problemática de la desigualdad social. Las democracias no pueden aguantar determinado nivel de desigualdad social. Determinado nivel de desigualdad social rompe la confianza de los ciudadanos en sus propias sociedades, distorsiona tanto la capacidad de influencia política de unos y de otros, que hace que haya sectores de la sociedad que consiguen siempre que sus intereses salgan adelante y otros sectores que se descuelgan de la ciudadanía, que en realidad de facto casi dejan de ser ciudadanos y es incluso económicamente ineficaz. Y yo creo que en la sociedad española eso se ha disparado en las últimas décadas y debería ser el reto fundamental de toda política que se quiera democrática o progresista. Dejadme ir un momento a lo concreto en estas estrategias que comentaba Errejón de crispación. ¿No os parece que se ha elevado el nivel de esta crispación, de estas estrategias, cuando se deshumaniza? Al contrario, se habla de presidente en funciones, en este caso Pedro Sánchez, golpista, que es elevar bastante el tono, de querer el poder a toda costa, de pactar no teniendo la mayoría, teniendo menos diputados que el que tiene más, vulnerando así un sistema de representación o las reglas del sistema de representación. ¿Ese nivel estaba antes así o estamos elevando en la deshumanización
y en la acusación de golpista del contrario.